Oye, hermano, tú sabes que yo, bueno, primeramente deja presentarme, yo soy miembro del Partido Comunista de Cuba. Muy bien. Fui comunista igual que tú, en noveno grado igual, y ahora mismo estoy trabajando en una misión estatal en el extranjero. Muy bien. O sea, para ahorrarle la tarea de investigar quién es el servidor que está hablando en No, este momento. aquí no Yo investigamos a nadie que sale en la no, directa. Un placer conocerte del no, partido que sea. eso vamos a dejarlo, eso vamos a dejarlo para después, eso vamos a dejarlo para después. Ok. De todos modos, ya sé que estás pasado como con 15 minutos porque dijiste que hasta las 4:20, ¿eh? Hasta las 4 y después 20 minutos más, estamos pasados. Pero voy Ok. a ser breve y, en primer lugar, como te decía, he estado escuchando algunas de tus directas anteriores, las últimas semanas, tocando temas, sobre todo del bloqueo interno, que yo quisiera ponerlo en Oye, hay plural. algo por ahí que está Los blo- afectando el sonido. Hay un... son los bloqueos internos. Realmente, Perfecto ahí, perfecto ahí. ayer en la directa con Yomil, él lo expresaba de ese modo y estamos conscientes de que hay varios bloqueos internos, instituciones que no funcionan adecuadamente, dirigentes que no administran bien los bienes del Estado, burocracia, desvío de recursos, pero que eso no es aprobado ni por la sociedad cubana ni por el gobierno cubano. En ocasiones has expresado que una vez Lazo explicó en un discurso o en un intercambio que si el capitalismo que llegara a Cuba, si Cuba algún día decide, los cubanos después de tantos años de austeridad y de soportar con tremenda valentía y con tremenda fuerza de voluntad, valga la redundancia, estos años de bloqueo, no embargo, porque el embargo es un término económico con el cual no coincido, es un bloqueo, realmente lo que existe por parte de Estados Unidos a Cuba. Y expresabas tú que Lazo dijo que si el capitalismo que le tocara a Cuba fuera el capitalismo de Noruega o el de Europa o el de Canadá, que bienvenido sea el capitalismo, que no hay problema, pero que el capitalismo que le va a tocar a Cuba va a ser el capitalismo de Haití, el capitalismo de los países pobres. Y tú dijiste que entonces Lazo estaba expresando su total desconfianza en la voluntad del pueblo cubano de trabajar por sí mismo y salir adelante por sí mismo. Entonces, yo te pregunto a ti, para que sea un diálogo y no una exposición mía, porque yo no soy muy bueno exponiendo, de hecho, la parte mía no es la letra, la parte mía son las ciencias, no son las humanidades. Igual que tú, que eres informático. Entonces, según tú, el pueblo cubano no es inteligente. ¿Según yo o según Lazo? Porque cuando empezó no, según tú. Pero cuando empezó la directa, tú dijiste que has expresado que este bloqueo interno, que tú le pones un singular, el bloqueo interno, similar a la dictadura, como tú dices, dictadura comunista además, que bien, lo acepto, dictadura comunista, somos comunistas, sí, para adelante, carro. Yo lo acepto bien. Tú dijiste que el bloqueo interno se puede tumbar por el pueblo cubano, que eso depende solamente de la inteligencia del pueblo cubano y de la voluntad del pueblo cubano. O sea que la dictadura comunista, del proletariado que tenemos en Cuba, se sostiene porque el pueblo cubano, que no es inteligente, o decirle a un guajiro, es carnero, soporta callado lo que le hace y nadie nunca va a ejercer su derecho de cambiar eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu respuesta a mi pregunta? Sí, mi respuesta es que yo considero que el pueblo cubano es uno de los pueblos más inteligentes del mundo, más creativos, más innovadores. Y por eso me parece una lástima tremenda que día tras día, segundo tras segundo, en vez de estar creando, como lo hacemos en buena parte del mundo, aportando a las economías, aportando a la ciencia, a las tecnologías, estemos haciendo cola para comprar un muslo de pollo, porque no podemos crear una granja de pollo particular y exportarlo, empacarlo, vendérselo a los americanos, porque hay una constitución comunista que a mi juicio bloquea esa posibilidad cuando dice que el cubano no puede tener propiedad privada a gran escala ni a mediana y no puede crear riqueza ni acumularla, claro, excepto si eres familia de los propios comunistas.
ahí la Constitución deja de funcionar un poco. Ahora, a mi juicio, lo que pasa con Cuba no es que no seamos inteligentes, lo que pasa es lo mismo que pasó durante un tiempo determinado con todos los demás países excomunistas. Lo mismo se podría haber dicho de Polonia en el 87 o de Checoslovaquia en el 80 o de Rusia antes del cambio. O sea, todo el mundo aguanta hasta un punto determinado. Y en ese aguante, porque ya hay muchos cubanos que abiertamente lo vemos en internet, que te están diciendo muy claro que esto no sirve para nada, que no hay nada, esto hay que cambiarlo, y eso antes no se veía. Pero no se veía porque lo que falta es precisamente los medios de expresión por un lado e información abierta, diferente, debates, esto mismo que tuvimos Yomil y yo, tenerlo en la radio, en la televisión y en todas partes. Vamos a coger el teléfono aquí que me está llamando alguien y me está molestando. Entonces, a mi juicio, caramba, pero no. Entonces, a mi juicio, evidentemente, entre más acceso a la información haya, como está pasando un poquito con el internet, aunque todavía es caro, increíble eso, en el año 2021, que cueste un salario entero conectarse unas horas a internet, es algo estúpido. Pero con todos estos factores que están cambiando, vamos a empezar a conocer por primera vez en los últimos 60 años la voluntad directa, la libertad de expresión que nunca hemos oído antes. Por eso es que hoy las cosas se van acelerando. Y muy pronto vamos a descubrir que la inmensa mayoría de los cubanos ha apoyado cosas como la apoyó la Unión Soviética y después no las dejó de apoyar, como la apoyó todos los países excomunistas, porque esas cosas fueron las que se le habían vendido como lo mejor que podíamos hacer. O sea, lo mejor que había era el arao, porque no han descubierto el tractor. Pero una vez que sea descubierto y se demuestre que con un país con reglas mucho más justas, con respeto para todos los cubanos, con libertad de expresión, con elecciones libres, podemos avanzar más, los cubanos con la inteligencia natural que tenemos, vamos a escoger eso, porque seríamos el único pueblo del mundo al que se le diera a escoger y no lo haya escogido. Fíjate que el comunismo no lo ha escogido nadie. A ningún país del mundo ha llegado el comunismo puro y duro porque las personas lo hayan escogido. Llegaron un grupo de gente violenta, sigue sonando esto, mataron un montón de gente y se establecieron en el poder. Se hicieron dueños de la prensa, dueños de la radio, dueños de la televisión, dueños de todo y transmitieron por años una sola verdad. Y eso, por supuesto, al cabo de generaciones completas, la gente repite. ¿Qué es lo mejor del mundo? El comunismo. Pero por suerte, creo yo, eso pronto va a cambiar. Óyeme, ¿tú sabes que la burguesía fue clase revolucionaria en un tiempo de la historia? La clase revolucionaria fue la burguesía un tiempo de la historia. Cuando los señores feudales tenían frenado el desarrollo, que las ciudades estaban fuera de los castillos. Bueno, y Carlos Manuel ¿tú sabías que la burguesía fue revolucionaria? Bueno, revolucionaria ha sido mucha gente. Carlos Manuel de Céspedes sería un buen ejemplo de lo que tú estás diciendo. Lo que sucede es que tú dices que el capitalismo, y eso me da gracia igual, el capitalismo no es una ideología política. Por eso no existe en el mundo un monopolio de las comunicaciones donde se promueve el modelo capitalista de consumo, que además es el modelo que no ha demostrado ser solución de los problemas, puesto que es el que está llevando al traste con la crisis medioambiental, por ejemplo. Pero bueno, okay, el comunismo no es una ideología política. Vamos por partes. ¿Quién inventó el capitalismo? ¿Quién inventó el capitalismo? Sí, dime cuál es el ideólogo del capitalismo. No creo que la solución ahora sea quién es el ideólogo o hacer un tratado de... Las ideologías son sistemas de ideas. Sistemas de ideas. Ajá. Que alguien, un filósofo, pensadores, crearon una escuela, como existe la escuela marxista, la escuela gramsciana, la escuela de Hayek, la escuela de Smith. Entonces, sí, como no existe una escuela del capitalismo, sino que el capitalismo se basa en que tú eres dueño de lo tuyo, y eso viene del mundo animal, desde que éramos neandertales. Esta es la maceta mía, con esta yo cazo, con esta yo como, esta es la cueva mía, y tengo los audífonos me tienen loco con el señor llamando. Ok, entonces, por eso que te digo, el capitalismo no es más que el ambiente natural.
normal. El respeto a la propiedad, como te gustaría a ti, por ejemplo, esa camisa es tuya. Si yo voy a tu escaparate y me pongo tu camisa, a ti no te va a gustar y te la devuelvo toda llena de peste mía. Entonces tú dices, ven acá, ¿por qué tú te... No, si me la pides prestada, ahí sí te la presto. Pero no, pero es difícil. Si la coges, no. No, exactamente. Si te la expropio, eso no te va a gustar. ¿Por qué? Porque tú trabajaste por tener esa camisa, la escogiste del color que tú querías. Ese es el capitalismo. Eso no tiene ideología. Ahora, ¿por qué? Esa es la ideología. Disculpa que te interrumpa. Esa es la ideología. Esa es mi ideología. Que transmite el capitalismo. Esa es la ideología que transmite el capitalismo. El capitalismo es la sociedad natural que da respuesta a la expresión manifiesta de la naturaleza del ser humano. Que el ser humano tiende a poseer. Correcto, desde que nacemos. Eso lo explica Carlos Marx en el Capital. Pero bueno, te repito, la idea no es hablar de filósofos. Pero mencionaste otra cuestión de los monopolios de la comunicación. Si yo le llamo monopolio de la comunicación a tener el control sobre todos los medios de comunicación. Ahora yo te pregunto, ¿eso pasa en el comunismo o en el capitalismo? ¿Dónde hay más monopolio? ¿En Francia o en Corea del Norte? O sea, ¿de las comunicaciones? Sí, en Francia ahora mismo un francés puede acceder a 200.000 emisoras de radio, 500.000 canales de televisión, todo el internet abierto del mundo. Si tú eres de izquierda, te lees los medios de izquierda, de derecha, de centro, de centro. Ahora, en Corea del Norte, donde está el comunismo puro y duro, ¿cuántos medios tú puedes y cuántos discursos tú puedes escuchar? Entonces, me da gracia cuando los comunistas me hablan de monopolio, porque lo primero que ellos hacen es eliminar toda competencia en cuanto a las publicaciones. El periódico es mío, esto es mío, esto es mío, y hay un departamento ideológico del Comité Central del Partido que es el que baja todos los meses cuáles son los puntos que se deben tratar. Por eso tú ves que todos dicen, ahora mismo, por ejemplo, el socialismo salva. Eso lo dicen en Puerto Padre, en Las Tunas, en La Habana, en la radio y la televisión. Esa es la expresión de un monopolio, consumir una sola opinión. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces todas las películas que tú y yo vimos cuando éramos chamacos, eso no cuenta ahora, eso no es ideología, eso es distracción, entretenimiento. No, las películas son... Todas las películas donde los capitalistas, donde los modelos occidentales son los más desarrollados, donde los países del tercer mundo son los que son mafiosos, drogadictos, asesinos. Bueno, la película más conocida de la mafia no es una película de El Salvador, es una película que se filma en Nueva York. Entonces, no creo que haya ningún absolutismo en eso, ¿no? Tú ves películas americanas de cosas que pasan en Estados Unidos y explota la bomba y está el tiro a dos manos, y es en Estados Unidos. Y cuando vas a ver la criminalidad, es mucho más grave en El Salvador o en Guatemala. Entonces, yo no encuentro un patrón obligatorio de eso. Entre más información yo tengo, más criterio abierto me hago del mundo. Es cierto, es cierto. Entonces, el embargo se soluciona eliminando el bloqueo interno en Cuba. O sea, el embargo que tú has manifestado que tú no defiendes el embargo, ni eres defensor del embargo. No soy defensor del embargo. No, para nada. Yo te he escuchado decirlo varias veces y en ese aspecto eres coherente. Tú no eres defensor del embargo y tú no promueves el embargo. Coño, gracias. Que yo le llamo bloqueo, como se llama. Pero bueno, embargo. El embargo está condicionado por que Cuba realice elecciones libres, que haya libertad de prensa y que no existan presos políticos. Correcto. Eso es lo que dice. Entonces, Cuba tiene que aceptar condicionamientos, porque tú dices, bueno, el gobierno, el embargo es un entramado de leyes soberanas de un país, Estados Unidos, que es el único socio económico que no tiene, que es 170 socios económicos y uno más, 171, que Cuba tiene posibilidades de comerciar con el resto del mundo. Y entonces tú planteas que el embargo... ¿Tú sabes lo que pasa con el embargo? Y todo el conjunto de leyes de Richel y Helmburton, que siempre se ha enfocado así, o sea, ustedes han querido enfocarlo así, pero el que sabe un poco de historia, o el que está adoctrinado, como ustedes le llaman al que se guía por lo que se dice en Cuba, que está adoctrinado, ¿no? Yo me confieso, yo levanto la mano, yo soy un adoctrinado. Sin miedo. Soy uno de ellos, me confieso. Alúmbranos sin problema. A los guajiros. Venga. Usted sabe que los únicos propietarios que no desearon, fíjate, que no quisieron ser remunerados, resarcidos, cuando fueron expropiadas sus transnacionales en Cuba,
fueron los propietarios de origen cubano. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros de que eso era coyuntural, como ustedes también manejan esa palabra ahorita, que eso era una coyuntura, que Fidel iba al final a hacer lo mismo que hizo todo el mundo, que Batista, que Grau, que Prío, que Machado, y entonces que en la semana que viene ya estaban en Cuba de nuevo y que no hacía falta ese papeleo burocrático de decir que te vamos a zarcir, pero después yo voy a ir para atrás y después seguimos el negocio. Como se dieron cuenta que no era así, que era a la raíz, y entonces voy de nuevo a tu comentario, ellos han armado toda la política histórica esa que lo que ha hecho ha sido dañar no solamente a Cuba, sobre todo a Cuba y al pueblo cubano, al cubano de a pie, pero no solamente a Cuba, a muchas empresas, inclusive norteamericanas. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, tú decías que el embargo es un problema de Estados Unidos, que Estados Unidos no se mete en nada. Aquí tengo, voy a empezar con el que no te gusta, que es Telesur, que es una transnacional de la comunicación de izquierda. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Tú lo ves también porque tienes que buscar la información. Tú te nutres de todas las cosas, yo lo sé. Me vas a hablar de un medio. Dice que desde el 17 de diciembre de 2014. Ese medio. Mira cuántas compañías aquí. Pagado por Maduro y Raúl. Sí, compañías multadas aquí. Mira esto. Commerzbank, Alemania. PayPal, Estados Unidos. Navigators Insurance Company, Estados Unidos. Crédit Agricole, Francia. Hill Tour Travel, Inc., Estados Unidos. WATG Holdings, Inc., Estados Unidos. CGG Servicios, Sociedad Anónima, Francia. Halliburton, Estados Unidos. Y cuando Obama, que también Obama tenía otras intenciones de cambiar no la política, no el objetivo, sino el método de un acercamiento, porque Obama, tengo que reconocerlo, que es una persona muy inteligente, además, que él se encargó, y además carismático, presidente carismático. Él nunca planteó un cambio de objetivo en la política, para nada lo fue, sencillamente un cambio de método. Okay. Por el socorrido hecho de que cuando tú quieres obtener resultados nunca obtenidos, tienes que tomar un método, ¿no? Y con tu vida. Bueno, y entonces cuando vamos aquí también, FX Trade, el Holding, Philip, bueno, ¿para qué seguir hablando aquí? Entonces no es contra Cuba. No es contra Cuba. Me pido ahí la palabra un minutico. No es contra Cuba. Si tú me lo permites. Sí, perdón, que es que me apasioné y entonces se me fueron los caballos. Para adelante. Tú eres hasta el día de hoy el comunista más culto y educado que he conocido. Así que es un placer hablar contigo. Gracias, por la parte que me toca. Mira, vamos a ver por dónde empezamos. Lo primero es que yo coincido con el objetivo. O sea, a ese objetivo que tú te refieres, que es un cambio de política en Cuba, que Cuba se democratice, que no haya presos políticos, que haya prensa libre. Yo coincido con ese objetivo. Y yo creo que eso no debiera, la vergüenza para Cuba es que esos derechos naturales de todos nosotros, que debiéramos reclamarlo, por eso pelearon los mambises, por eso incluso la gente que peleó con Fidel y que después cuando vieron el curso que tomó las cosas, han muerto más generales, más comandantes rebeldes fuera de Cuba que dentro de Cuba, porque casi todas las generaciones cubanas pelearon por eso, por tener democracia, libertad y derechos. Es una vergüenza para nosotros que un tercer país tenga que reclamar esos derechos para los cubanos. Y claro, más vergonzoso es que nosotros le hagamos resistencia a las cosas buenas, ¿no? Es como para decir, yo quiero que tú comas y que tú digas, no, yo lucho por pasar hambre. Es una cosa absurda. Ahora, entre el tema del embargo y bloqueo. Si hubiera un bloqueo, no nos pudiéramos comer todas las decenas de miles, de cientos de miles de toneladas de pollo americano que nos estamos comiendo. Aquí mostramos los documentos. Aquí mostramos los documentos del volumen comercial de Cuba con Estados Unidos, que asciende desde el 2003 hasta la fecha a más de 22.000 millones de dólares, que son 2 veces el PIB anual de Cuba, lo cual ubica a Estados Unidos en el puesto número 33 y en el puesto número 1 en lo que tiene que ver con alimentos. Esa es la diferencia entre embargo y bloqueo. Cuando los americanos te meten un bloqueo naval completo, de verdad, ahí no entra ni un pollo. Entonces, por eso simplemente, técnicamente se llama embargo porque son un grupo de restricciones, pero sin embargo hay muchos poros. Hay un barco aquí de la Crowley que sale 4 veces al mes cargado a punta estaca
con contenedores de 1 millón de cosas, entonces por eso es así. Y por último, la cuestión de la política con Obama. Mira, yo te quiero mostrar un pedacito de una cosa, para que tú veas por qué yo estoy puesto últimamente más para el bloqueo interno y por qué me he dado cuenta. Fíjate que no es un problema de incoherencia, porque si tú antes fumabas y ahora no fumo, no aplica que me digan, coño, tú eres incoherente, porque cuando yo te conocí tú fumabas y ahora no fumas. Lógico. No, todos tenemos el derecho de actualizarnos, ir probando cosas, ¿no? Mira, escucha esto, a ver qué te parece. Mira. Una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos. Y en que Obama vino a presentarse aquí y a encandilar al sector no estatal de la economía como si él fuera no el defensor de las grandes corporaciones, sino el defensor de los que venden perro caliente, de los pequeños negocios en los Estados Unidos, que no es Obama. Y la garantía para que haya un sector no estatal de la economía, que no sean las grandes corporaciones norteamericanas y la empresa transnacional norteamericana, es precisamente el socialismo y la revolución cubana. Ok. Esa fue la posición. Oye, no sé si te pasó igual que a mí, pero no escuché nada. O sea, parece que el internet mío está muy flojo aquí, no escuché nada, ni se vio el video, nada. Estuvo todo el viendo frisado, no escuché nada. Ah, bueno. Disculpa entonces. Me lo puedes describir y me lo describes y ya es más rápido, porque ya estamos pasado tiempo hace rato, estamos una hora atrás. Sí, no, básicamente. Me ha pasado otra hora ya. Una intervención de Bruno Rodríguez, donde estaba tirándolo Obama con el rayo, ¿no? Que Obama fue a Cuba a atacar nuestro símbolo, nuestra historia, la madre de los tomates, y eso es lo que está diciendo una contraparte que lleva sentado 8 años para lograr eso. Pero se dieron una pendejada de 3 pares de timbales cuando dijo el tipo, bueno, ok, ¿tú quieres abrir? Correcto. Arriba, 200,000 empresarios y vamos a hacer negocio. Pero a mí me llamó mucho la atención algo que dijo aquí Bruno, que él dice que él no quería hacer negocio con los empresarios de las corporaciones americanas y que la garantía para que en Cuba eso no pasara nunca más era la existencia del socialismo. Marlon, y yo considero que si igual que tú, a ti y a mí, nos gusta en primer lugar el nacionalismo, lo cubano, lo verde como las palmas, ¿cómo podemos tú y yo estar de acuerdo, aunque tú seas comunista y yo no soy comunista? ¿Cómo podemos estar de acuerdo a que en Cuba haya una ley de inversión extranjera que al mismo tiempo que le negó las oportunidades a este país con el que supuestamente lleva 60 años queriendo comerciar, le diga a los españoles, a los canadienses, a los iraníes, que no tienen que ver nada con nosotros, a los rusos, a cualquiera que quiera venir a Cuba a explotar cubanos, o sea, a coger el salario de $2,000, darle 1.800 a la dictadura, es como lo llamo yo, y 20 pesos cubanos al trabajador? ¿Y cómo es posible que entonces no se aliente en Cuba que mi papá o el tuyo o tu familia pueda tener una bodega, una tienda de hacer? O sea, ¿por qué tenemos que venderle a Cuba al extranjero los 19 campos de golf que hizo el hijo de Fidel Castro? Que yo ni juego golf. ¿Tú sabes jugar golf? Nosotros no tenemos que ver nada con eso. ¿Por qué hay que venderle a Cuba al mundo entero? Malo que soy, pues. Yo también. Entonces los campos de pelota están hechos tal. No hay iluminación, se suspenden juegos porque no hay luz para jugar por la noche. Y entonces están gastándose el agua que no tiene Cuba, el agua dulce. ¿Tú sabes cuánta agua dulce gasta un campo de golf? Para que vengan millonarios del mundo entero a disfrutar de nuestro país. Entonces yo quiero construir un país de los cubanos y para los cubanos. Y por eso estoy en contra de esta política de los comunistas. Dime tú tu perspectiva. Oye, tú estás informado de la Constitución de la República de Cuba que se aprobó ahora en 2019, ¿no? Qué desgracia, mi hermano. ¿Qué propiedades? Súper. ¿Qué propiedades? Sí, que la aprobamos. ¿Qué propiedades reconoce el Estado cubano? No compitió con más ningún proyecto. No se eligió nada. Se ratificó. No, ¿te puedo explicar? Se hizo como siempre se hace en Cuba. Hizo como siempre se hace en Cuba, que se lleva a la base, se discute el proyecto. Lo que las personas en duda, que puede ser cambiado, que puede ser suprimido, añadir. Se hicieron algunas valoraciones, se hicieron algunos cambios por la comisión que se establece, por supuesto, porque cada país tiene su sistema y tiene su derecho a escogerlo. Y si se aprueba por el 90% de la población o más, entonces, por eso te preguntaba al inicio, ¿tú crees que el pueblo cubano no es inteligente? Y si lo llegas a hacer,
No, espérate. Y si lo llegas a hacer en Rusia, en el 1980 hubiera votado el 100%. Y si lo haces en Corea del Norte, votan el 110%. Sí, pero estamos hablando de Cuba el 2019. Estamos hablando de un país donde nadie más puede defender otro proyecto, ni criticar la Constitución. Es igual que Díaz-Canel. Tú me dices, elegimos a Díaz-Canel. Y yo te pregunto, ¿contra quién compitió? No, contra él mismo. Ah, bueno, es el sistema que tiene Cuba. Bueno, claro, por eso es una dictadura. No, pero no es una dictadura. Yo fui delegado de circunscripción. A mí no me fui delegado. no es una dictadura. Yo fui parte. Cuba no es una yo fui parte de. Ok, Cuba no es una dictadura porque te hayan dejado a ti ser delegado, que eres del Partido Comunista. Sino porque te lo impidieron a ti. No, exactamente. Cuba es una dictadura porque me lo impidieron a mí, no porque te dejaron a ti. A ti tú eres el Partido Comunista, es obvio. Tú sabes que todas tus ideas tú podías haberlas canalizado si tú hubieras desde el Partido Comunista, desde la juventud, porque tú tienes un empuje, tienes un carisma, tú puedes agastar masa. Tú sabes que tú hubieras podido provocar algunos cambios desde Cuba. Eso fue lo que intenté hacer. Dentro de Cuba. Con tremendo cariño. Pero no, eso fue lo que intenté. No poner, no, cariño, no, carisma. No querer cambiar el sistema. Ok, pero es que yo quiero cambiar el sistema, pero atiéndeme. Eso fue lo que yo intenté hacer. Cuando yo hablé en la UCI, yo era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Querías cambiar el sistema? No, yo lo sé. En la UCI todavía no me había dado cuenta que la raíz del problema era el sistema. En la UCI quería cambiar algunas cosas, pero todavía no el sistema. Entonces, cuando propuse dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas cambiar las cosas que me parecían... Han ido cambiando algunas cosas, por cierto. Bueno, han cambiado algunas cosas. Bueno, porque yo tenía razón. Y por estadística, como tenía la razón en esas cosas, oye, no dudes tú que tengas razón en las otras que te estoy diciendo ahora. Y cuando lo cambien, porque el sistema va a cambiar, a lo mejor un día conversamos y me dice, coño, ¿tú sabes qué? Como mismo tuviste razón que había que autorizar esto y esto y otro, es verdad que había que cambiar el sistema, chico. Sí, pero yo sí considero que el país, la nación cubana, tiene la prerrogativa de decidir eso. Pero ¿quién es la nación? ¿A qué ritmo lo vamos a hacer? ¿Y a qué velocidad lo vamos a hacer? ¿Pero quién es la nación? Los cubanos. Pero si los cubanos ahora mismo, ahora mismo que le pones una cámara en cualquier cola y te dice, pero ¿hasta cuándo? Esto no es, qué sé yo. La nación, ¿quién está tomando decisiones ahora mismo? Pero tenemos que llegar a eso. Me decías ahorita que el pollo, yo he visto las cajas de pollo que dice Made in USA, cuando bajan el pollo en la tienda de mi barrio. Entonces no, si llega a haber un bloqueo no ibas a ver ni una. Eso no. Yo trabajo directa para yo saber que el pollo que viene a Cuba viene a Estados Unidos. Y otras cosas que vienen, alimentos, arroz, medicina. No, está bien. Porque cosas como de primera necesidad no deben bloquearse, porque esa es la fachada. Pero entonces, si yo te doy comida, para que tú tengas comida, pero no te dejo que entre combustible para que tengas corriente, para que tengas transporte, para que cocines la comida, ¿cómo te la vas a comer cruda? No, pero facilito. Porque no es mentira que están impidiendo la entrada de buques de petróleo a Cuba. Eso no es mentira. Ok, pero tú me estás hablando, pero fíjate, tú me sigues hablando como si yo, en primer lugar, yo no soy ni parte del gobierno de Estados Unidos, ni tomo esas decisiones, ni tengo nada de eso. Entonces, yo creo que tú y yo... Permiso. Pero ¿qué es más importante? ¿Que entre un barril de petróleo a Cuba o que entre un médico cubano a ver a su madre? ¿Dónde está la violación de derechos más grande? Entonces, ¿cómo tú puedes apoyar a un gobierno que le impide a un hijo despedirse de su madre en su lecho de muerte por ser médico y por haber decidido terminar con un contrato y trabajar en otro lado? Exactamente. Entonces, terminar con un contrato. ¿Qué vamos a hacer? Terminar con un contrato. Si tú firmaste un contrato, pero el contrato dice trabajo con 3 partes. El contrato dice que yo dejo de ser cubano. Sabes que cuando tú, escúchame. Las personas tienen que tomar decisiones y después asumir las decisiones. Tú decidiste que tú quieres cambiar el sistema en Cuba y tú estás asumiendo con responsabilidad tu decisión. Es así. Correcto. No, okay. Así, como beneficio y más como... Es correcto. Profesionales que deciden romper un contrato de trabajo, sabiendo cuáles son las cláusulas, lo hicieron teniendo en cuenta que eso iba a pasarle. Y no es de por vida. Tiene un límite de tiempo y las relaciones migratorias cubanas han cambiado. Pero tú sabes lo que son 8 años. En 24 meses ya pierden... Y deberán seguir cambiando. Pero escúchame, en 24 meses ya pierden el derecho elemental de ser residentes cubanos. En 8 años ya no son... Y después se pueden repatriar. Según Randy, pero ¿por qué hay que hacer eso? Mira, ese contrato es ilegal
para la OIT, que ya le hizo un expediente a Cuba por esclavismo moderno, no sé si lo contó el noticiero, pero eso está en las Naciones Unidas. Eso es ilegal. Eso es impensable en ningún país del mundo. Tú no puedes cuestionar el derecho natural de nadie. Fíjate, tú rompes un contrato, perfecto, no te pago más. Perfecto. Incluso te puedo demandar en un tribunal y decir, oye, mira, yo me gasté esto en este contrato, tú lo rompiste. Lo hacen todos los días, los cantantes, con los representantes, con todo el mundo. Pero tú poner en un contrato que tú vas a mutilar los derechos naturales de los seres humanos, de moverse libremente, de regresar a su patria, de tener su madre y su padre con ellos. Eso es algo tan grave y tan diabólico que a mí realmente yo pienso que ningún ser humano justo en su alma puede, que además han visto los hijos morir a sus madres y virarlos del aeropuerto de Cuba, que le han dicho, yo vine con estas flores a ponérsela a mi madre que acaba de morir. Usted no puede entrar a Cuba porque usted en el año tal, usted estaba en tal. Eso es una cosa tan abusiva, hermano, que de verdad que seas comunista o sea lo que sea, no hay forma de justificar eso. Y quien hace eso a un pueblo no puede sentir amor por la gente. Correcto. Ahora, esa es tu opinión y es lo que dice la OIT, ¿no? Mi opinión, sí. Correcto. ¿Cuántos medios cubanos hay prohibidos, como tú le llamas en tu directa? ¿Cuántos prohibidos hay? Decenas de miles. Médicos, deportistas. Decenas de miles. Murió Celia Cruz, orgullo nacional que el mundo entero conoció lo que era Cuba en aquel momento por esa voz. Nunca pudo regresar a su tierra. Siguen hoy prohibidos los más emblemáticos, Arturo Sandoval, el otro. Entonces, como mismo tú hablas de fachada, han autorizado a algún que otro pelotero que vaya a Cuba para la fachada, de dar la intención de que Cuba ha cambiado algo. Pero sí, algún que otro pelotero. Igual que hay algunos que otros 7.050 exiliados cubanos que están en Cuba ahora mismo por el tema del COVID. ¿Están allá en Cuba? Fueron a ver su familia y están allá. 7.050 y pico, 7.050, 7.055, está por ahí oscilando el número. No los cogió en Cuba, he visto. No son dos peloteros, ni son cuatro peloteros, son 7.000 personas que ya viraron a su patria. Yo no te estoy hablando de la gente, o sea, mira, eso se mantuvo prohibido hasta que se cayó la Unión Soviética. Cuando se cae la Unión Soviética y Cuba pierde su fuente natural de recursos, que no fue ni la industrialización, ni el desarrollo, ni la agricultura, fue que la Unión Soviética, mientras los rusos pasaban hambre, por eso tumbaron el comunismo, le daba a Cuba, como mismo Cuba le da televisor ahora a Bolivia, y eso sin tenerlo. Así funcionaba. Cuando se cae la Unión Soviética, ellos tienen que abrirse a lo que siempre estuvieron cerrados, que es al dólar americano. Y ellos dicen, oye, ayer te tiré huevo, pero hoy te doy la bienvenida. Eso fue un paso atrás, ideológico y en todo, una contradicción tremenda. Voy a tomar tus palabras entonces. Venga. Tus palabras voy a tomarlas. Si tú fumabas ayer y ya hoy no fumas, entonces no me hables de que yo fumaba también. No, te estoy totalmente seguro de que hoy todavía diciendo lo mismo. En el caso del socialismo, fuma y no fuma. En el caso del socialismo se fumaba crack, droga, heroína y de todo. Cuando dejó entrar a la comunidad cubana, dejó de fumar cigarro por lo menos. Y yo sé que dentro de unos años dejará las drogas en general, que será instaurar una democracia en Cuba normal. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú apoyarías una invasión extranjera a los Estados Unidos? Fíjate que no es tu país todavía. Absoluta y categóricamente no. No. Incluso te digo más. Si Estados Unidos o México o cualquier país del mundo hiciera una invasión a Cuba con el objetivo que se hacía en los 1800, en los 1700, que era de apoderarse de territorios, cambiar el mapa, sí, ¿no? Y decir, no, vamos a tomar aquel país. Déjame decirte que con todas las diferencias ideológicas que puedo tener contigo, yo voy a pelear del lado de Cuba. Fíjate. Correcto. Porque yo creo en la integridad territorial de mi país. Yo creo que este capítulo oscuro de la historia va a terminar y que nosotros, tú y yo, vamos a ser felices en un país con respeto. Donde yo te respeto que tú seas comunista, tú me respetas que yo sea liberal y vamos a ir a unas elecciones, tú pones tu cruz en una boleta, si te gustan los comunistas, le votas a Díaz-Canel. Si a mí no me gustan los comunistas, le voto a Dagoberto Valdés. Tú sabes que tiene un periodo limitado, ¿no? Hasta 2 periodos de 5 años cada uno. O sea, serían 10 máximo. ¿Tú sabes eso? Bueno, ahora estoy preocupado porque en la última congreso del partido Raúl dijo que si lo estaba haciendo bien debería seguir.
Entonces, no, tú sabes que estás más informado que yo, porque yo no he escuchado eso. Lo que yo escuché, y Raúl hizo, de hecho, para dar el ejemplo, lo escuché en Cuba, eso lo tuvo 2 transmitieron. periodos de mandato de 5 años, 5 por 2 es 10, y se fue. Y después, como dicen ustedes en la comunidad, como dicen ustedes los influencers, puso a Díaz-Canel y se ratificó en la asamblea. Como dicen ustedes, esa no es la opinión mía. Yo sí creo en el sistema electoral del cubano, que tiene masividad, que no hay que tener 2 millones, 3 millones, 15 millones de dólares para ser presidente. ¿Y cuántos millones tenía Hugo Chávez? Que si el candidato, escúchame, que si el candidato gana en Camagüey, se lleva todos los votos de Camagüey, aunque el candidato opositor tuviera casi la mitad de los votos, y él nada más tuvo la mitad, y él se lleva todos los votos de Camagüey. Eso en Cuba no ocurre, y entonces yo sería incapaz, como ciudadano del mundo, de exigirle a ningún sistema electoral que cambie. Ni como ciudadano. Al de tu país, ¿no? Porque ustedes lo cambiaron al modo de ustedes. Entonces, otras personas tenemos el derecho de proponer otro sistema. Pero yo como cubano, pero los cubanos, el gobierno cubano no tiene potestad, como tú has dicho, para exigirle a Chipre, para decir un chiste como para decirle a Chipre, tú tienes que cambiar la manera que tú eliges a tu presidente y hacerlo como yo lo hago. Cuba nunca ha defendido esa idea. Para nada. Bueno, pues fíjate. Entonces, sigo contigo. Bueno, pero espérate, déjame hablar de ese punto y pasamos a otro. Mira. Adelante, que estoy contigo. Tres cositas. Tres cositas. Déjame ver si primero Cuba te las voy a contar. Dale, Cuba no solamente le ha propuesto a otro país cambiar el sistema electoral. Cuba ha invadido 19 países desde 1960. Cuba invadió Panamá, invadió Venezuela, invadió República Dominicana, invadió 7 países de África para cambiar las cosas allí. O sea, Cuba hace más que proponer. Pero aparte de eso, invadió. Fuerzas Armadas cubanas invadieron para derrocar gobierno en otros lugares. Ahora, te digo más. Tú dices que para ser candidato en otro país, pues en Cuba no hay candidato, hay que ser millonario. Te preguntaría, ¿cuántos millones tenía Evo Morales cuando se propuso y llegó a presidente? ¿Cuántos millones tenía Hugo Chávez? ¿Cuántos millones tenía Lula? Y te vas a dar cuenta que no llegaron ahí por eso, porque en los sistemas del mundo, Obama era un abogado recién graduado que tampoco tenía millones, negro, y no es cierto que en los países capitalistas, en Alemania, en Francia, esos son los millones los que te lleven al poder. De hecho, el que pretendía competir con Trump en Estados Unidos era 3 veces más millonario que Trump y ya se tuvo que retirar en el inicio. Entonces, no es el dinero el único factor importante en eso. Tú puedes tener una buena propuesta como creyeron los pueblos de Chávez, el otro, y llegaron con los sistemas que ustedes critican. Por otro lado, para explicarte algo del sistema americano, eso de los delegados electorales tiene una lógica tremenda y algunos creen que es una gran genialidad. ¿Por qué? Porque si no, las elecciones se decidieran en 2 estados. En Los Ángeles, Nueva York y Florida ponían el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la mayor población. Sin embargo, con los delegados electorales lo que se busca es que el presidente gobierne no para 3 ciudades, sino que los estados pequeños tengan delegados electorales, aunque tengan poblaciones pequeñas, y por tanto tengan peso electoral, porque es un país que no está poblacionalmente parejo distribuido. Y con ese sistema llevan casi 300 años sin haber un golpe de Estado, sin haber inestabilidad económica, con el sistema de leyes más duro y respetado del mundo. Si no, dile un narco que lo vas a extraditar a Estados Unidos para que tú veas dónde pega el chillido, porque de la cárcel de aquí sí no se va. Y aquí sí usted puede tener los millones que tiene el Chapo y va preso. Entonces, no es algo que yo creo que debamos criticar como a ultranza. Hay que averiguar qué sistema es mejor para Cuba, pero lo que sí es cierto es que el sistema que a mí me gusta, no es el americano. Ni creo que Cuba necesite un sistema como el de Estados Unidos, porque Cuba es un país largo, estrecho, más distribuido, muchas más provincias. Yo creo que Cuba necesita un sistema directo y secreto, que es el sistema de la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo y que garantiza que va a gobernar por 4 años el candidato que el pueblo en ese momento le da el mayor apoyo. Entonces, si no hay competencia y tú eres dueño de todos los medios y aparte tienes un sistema represivo que me impide a mí postularme a nada y que encarcela y que multa y que bota a la gente de los trabajos y las universidades, hermano, eso yo creo que no es una competencia justa. Yo no lo veo justo. Si tú lo ves justo, yo veo justo una pelea con las mismas oportunidades. Venga. Ya tienes 3. Ya 3. Primero,
Cuba invadió 18 naciones, 19, ¿no? Como 19, sí. Por eso. Te puedo mandar. Sí, por eso es que la lista. Por eso es que Mike Pompeo dice que el comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental socava la seguridad y la estabilidad en toda la región y amenaza directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Oye, qué mala es Cuba. El régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación y violencia. Me parece que cuando dijiste eso, me estaba acordando de lo que estaba diciendo Mike Pompeo el día 17 de abril. Yo no sabía lo que había dicho Mike Pompeo, pero estoy de acuerdo. No creo que un cubano esté de acuerdo con esta soberana lección de arrogancia, prepotencia. Porque además, yo veo como una opinión. ¿Tú sabes cuál es el problema con Cuba? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? A ver, Cuba ha demostrado en 61 años que con austeridad, pasando millones de trabajos, sobre todo la gente de a pie, que es lo que no se entiende. Seguimos resistiendo y seguimos construyendo revolución con las limitaciones que tenemos. Pero con una autoridad, con uno vaya, como decimos los guajiros, con uno así, resistiendo. Segunda, la elección en Cuba. También voy a discrepar contigo. Dice que dale. Candidato, eso es un error. Venga. En Cuba sí hay candidatos. Sí. Lo que no hay es 2 partidos, ni 3 partidos, ni 5 partidos. ¿Y cuáles fueron los candidatos? Del único partido que hay. ¿Cuáles fueron los candidatos a las últimas elecciones? Igual que Eliezer, escúchame, que te escuché pacientemente. O sea, te escuché porque además si me estás diciendo que hay candidatos, dime cuáles fueron. El anfitrión. Okay. Ahora te digo, igual que tú me explicaste, y yo entendí que el sistema de votos electorales de Estados Unidos es para garantizar que el presidente del país no solamente gobierne a 3 ciudades, sino que sea representativo de todo el estado. Que al final es una manera además de hacer lo mismo, porque al final los estados que tienen más población tienen también más escaños electorales. Eso es matemática, ¿no? Pero está más equilibrado. Sí, bueno, está bien. Yo te escuché y te entendí. Además, como te reitero, no es mi voluntad criticar ningún sistema. Yo no soy así. Yo soy comunista. Yo sí critico. Voy al mío. El mío primero y después critico todos los demás en el mundo porque hay libertad de expresión. Voy al mío. Venga. El mío, el de Cuba, que tenemos nosotros. No, pues hay candidatos. El de Cuba no, porque yo soy Cuba igual que tú y no es el mío. El de los comunistas. Yo voy al mío. Venga. Yo voy a decirte, yo voy a explicarte el mío cómo es. El mío se hace, eso lo he explicado varias veces. El nuestro, que tenemos los cubanos en Cuba, no es igual que Estados Unidos, no es igual que el de Chipre, no es igual que el de China. Estoy para anotar porque tengo una curiosidad tremenda. ¿Cuáles fueron los candidatos con Díaz-Canel? Te estoy diciendo que el electoral es diferente. No, baja el lapicero. Pero tú hay dices candidatos. ¿Cuáles son? Hay 2 y 3 por circunscripción. ¿Quién los conoce? Tú no vas a escuchar. A ver. Pero vas a escucharme. Sí. Pero es que son muchos. ¿Tú sabes cuántas circunscripciones electorales hay en Cuba? Sí. Bueno, yo te voy a decir que en mi municipio hay más de 30 circunscripciones electorales. Y en cada una hay áreas electorales. Y en cada área se eligen 2 personas. Se proponen 2 candidatos. Entonces, lo que pasa es que no tenemos una elección, como tú dices, donde el presidente se va a elecciones generales, como tienen todos los demás países del mundo, como es su democracia. Que no criticamos, pero no la imitamos. Que sí critican, que tenemos en Cuba. Que sí critican a diario. De hecho, casi el noticiero se dedica a eso. No, yo no lo hago. No, tú no lo hago. Pero el noticiero es de los comunistas, que es el partido. Estamos hablando tú y yo. ¿Has visto los memes? ¿Has visto los memes que le están haciendo al noticiero? No, yo después los veo. O en Hialeah, porque se habla 90% de Estados Unidos y 10% de Cuba. Ustedes critican todos los días todos los sistemas. Sí, es verdad. Óyeme, entonces dice aquí Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso es lo que le pasó al comunismo en todos los países del mundo. Y va a pasar con Cuba también. No podrán engañarnos todo el tiempo. Bien. Oye, claro. ¿Y tú no crees que pueda suceder al revés? Aplaudo eso.
Bueno, ¿Tú no crees que puede ocurrir al revés? la estadística dice que de 30 y pico experimentos comunistas quedan 2 o 3 y que cada vez el mundo es más libre y es más democrático y se interconecta más. La estadística indica que yo creo que para atrás los rusos no quieren volver, los checos tampoco, los polacos tampoco. Nadie quiere volver a las colas y a perseguir a los homosexuales y a los católicos y a... El comunismo no quiere volver nadie. Entonces me da la impresión de que para atrás no vamos. Correcto. Para cerrar, porque estamos cogidos con el tiempo cerrado. 2 preguntitas Cuando usted me diga, para ti. venga. ¿Qué es, según tú, un sistema normal? Para mí, un sistema normal es un sistema que no contradiga la lógica y no contradiga los derechos. Los derechos deben estar plasmados en la Constitución y deben ser universales, martianos, una patria con todos en mayúscula, con los comunistas, con los verdes, con los rojos, con los colorados, y para el bien de todos, no para que unos hagan un hotel de 20 habitaciones como Mariela Castro y para que Camila Costa sea desalojada y multada con 3,000 pesos por firmar una cola. Entonces, un sistema para todos, eso en primer lugar, y que no contradiga la lógica. ¿Qué significa eso? Que si el mundo entero ha progresado, como los Estados Unidos, donde el 75% de la economía son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, o sea, los negocios familiares de 5 trabajadores, de 10 trabajadores, son el 75% de la economía de Estados Unidos y además del mundo entero. Si eso está demostrado que es lo que funciona, ¿por qué en Cuba vamos a poner en la Constitución que eso está prohibido? Vamos a permitir la propiedad privada para que la gente empiece a producir, a prosperar, a crear empleo. Entonces, si no contradecimos los derechos humanos y no contradecimos la lógica, vamos a prosperar perfectamente. No, en Cuba eso no está. En Cuba hoy te dan un poco y mañana te lo quitan. Y aparte tienen una lista de 160 cosas, fíjate, que están autorizadas. En la ley de... Y aparte de... Y entonces, imagínate tú, en Estados Unidos hay millones de negocios, igual que en México, en Costa Rica, en todos lados. Ellos tienen una lista de 160 y piquito de cosas. Forrador de botones. Yo no quiero ser forrador de botones. Yo quiero ser fabricante de piezas de satélite. Dime dónde saco en Cuba una patente para fabricar piezas de satélite. No existe. ¿O dónde saco en Cuba una patente para hacer una fábrica de espejuelos? ¿O una fábrica de implantes de cadera? No existe. Existe forrador de botones y vendedor de pan con fritura. Y eso no desarrolla un país. Correcto. Esto es tu opinión, pero bueno, debo también discrepar contigo, aclararte que en el artículo 22 dice que sí, que la propiedad socialista, cooperativa, privada, mixta, personal, instituciones y formas asociativas. ¿Sabes cuántas cooperativas han aprobado? Social y de masa. Mira, el papel aguanta todo lo que le pongan. ¿Tú sabes cuántas cooperativas han aprobado? 5 cooperativas en un siglo. ¿Sabes cuánto es el proceso para aprobar una cooperativa? Fíjate que la cooperativa número 1, que es la de los ómnibus, están al cerrarla ya con el tema de los precios del transporte. Además, las guaguas ya no tienen piezas de repuesto. Entonces, imagínate tú que yo ahora mismo proponga en Cuba hacer una fábrica. Y no tienen combustible porque no pueden estar porque Estados Unidos. Pero eso háblalo con los Estados Unidos. En esta directa no tomamos esas decisiones. Aquí hablamos entre cubanos. A ver qué podemos resolver entre los cubanos. Y luego tú y yo nos unimos, como Yomil ayer igual, ya lo tengo medio conseguido. Vamos a hacer Yomil y yo una protesta frente a la Casa Blanca, como la hizo Cacho, con la bandera el 26. Abajo el embargo. Correcto. Y luego Yomil está hablando con Díaz-Canel para yo hacer con Yomil una protesta frente al Palacio de las Convenciones en Cuba contra el bloqueo interno. Ahora la dictadura. Y contra la dictadura y contra el bloqueo interno, porque es la opinión. Él va a decir su opinión en los Estados Unidos, no me haga igual que el bacán, que yo voy a poder decir en Cuba todo lo que quiera del presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, si tú me llevas un poco de agua, si tú me llevas, y buenísimo, es real. Si tú me llevas a mí una fritura, una hamburguesa o algo, mientras estemos al sol ahí haciendo la protesta, a mí sí no me interesa que tú seas, mira, si tú eres maestro, mi hermano, y mi hija tiene que ir al aula a dar clase contigo, yo tengo la confianza, porque te lo estoy mirando en la cara, que tú eres un guajiro bueno y tú eres una buena persona. Yo dejo a mi hija. Gracias. Por la parte que me toca. Yo no estoy diciendo, te estoy hablando la verdad. Tú me inspiras a mí, siendo comunista y todo. Yo te confío a ti a lo más sagrado. A mi hija, yo confío que tú le des clase. No, yo no creo que es un defecto. El defecto no es ser comunista. El defecto no es tener ninguna ideología. El defecto para mí es limitar la existencia de las demás ideologías. Yo quiero que tú entiendas eso. Lo que yo tengo en contra del sistema de Cuba no es que los comunistas sean libres
de hacer política, postular presidente, proponer leyes. Eso a mí me parece que es parte de la libertad. Lo que yo me opongo a que hagan los comunistas es que ellos sean los únicos que pueden hacer, los únicos que pueden decir, los únicos que escriben, los únicos que ocupan cargos, los únicos que llegan al gobierno y que encarcelen, multen, apresen o exilien a cualquiera que piense diferente. Escritores, Lezama Lima, Eberto Padilla, el Reinaldo Arena. No sé si entiendes mi punto. Yo contra tu ideología no tengo nada, sino contra la práctica de mutilar las demás ideologías. Eso es la dictadura para mí. Correctamente. El principio millonario sería más fácil cambiar el mundo. Para ti. ¿Cómo lo harías? ¿Como filántropo o como político? Como las dos cosas. Tener mucho dinero yo creo que no debiera ser una limitante, como ser pobre tampoco. No podemos discriminar hacia ningún lado, porque además la gente que logró hacer una fortuna con su inteligencia y su trabajo, no sé, como el dueño del restaurante aquí Versalles, que llegó aquí expropiado, con una mano delante y otra detrás, trabajó 20 años en la construcción, invirtió en un restaurante y se hizo millonario. Yo creo que ese hombre tiene una inmensa experiencia y unos valores tremendos, porque lo que ha hecho es trabajar toda su vida, que la comparta. Si sus ideas son buenas y la gente lo elige, que ocupe. Además, eso de que en Cuba no lleguen a presidente los millonarios, no lo sé, porque los únicos millonarios que yo conozco son los que gobiernan Cuba, dentro de Cuba. Yo te puedo asegurar, nada más que las acciones que tiene como ciudadanos franceses, los hijos de Raúl. Antes de que empiece, porque te tenía apuntado aquí. Te respeto tu decisión y además considero que tienes toda la razón de no aceptar a invasión a tu privacidad. Eso es inaceptable. Eso no se debe permitir. Entonces pero también tienes que abstenerte de invadir la de los demás. Cuando alguien no esté de acuerdo con tu opinión, pero tu privacidad, con el programa de Somos Más, pero yo te he preguntado, vas a respetar. Yo te he preguntado cuánto tú ganas o te algo. Repito, sí, pero ya me ibas a hablar de Mariela Castro y de los hijos de Raúl y de los primos de Raúl. Pero eso no lo digo yo. Eso está público en internet. No, pero es que me lo estás esgrimiendo. Entonces, mira, si no queremos tener un diálogo. Pero como yo no le estoy preguntando a Mariela cuánto gana ella. Yo estoy mirando un fenómeno que va más allá de la billetera de Mariela. Sí. Tú me estás diciendo que el tema es que en otros países los ricos son los que llegan al poder. Y es público en internet. Y ahora mismo tú y yo podemos hacer una reservación y quedarnos que Mariela Castro es propietaria de un hotel carísimo en Cuba. Entonces, si tú eres comunista y te parece que los ricos no deben llegar al poder, yo lo que creo que debemos ser coherentes con eso. Fidel Castro es público porque mucha gente lo acompañó. El Gabo está escrito a una isla privada con cebras corriendo por allí para cazarla, como lo hacen. Ni Donald Trump yo creo que tiene eso. Mar-a-Lago aquí y se considera una de eso y es una casa grande. Entonces, si vamos a ser coherentes, que no nos gustan los ricos, a mí sí me gustan, a ti no, coño, pero apliquemos eso adentro de Cuba, porque tú entras a Siboney y no tiene nada que ver los rottweilers y los bisteces que se comen allí de los ministros, que cuando tú entras al Canal del Cerro. Entonces, ¿queremos la igualdad? Sí, defendámosla dentro de Cuba. Correcto. Voy a repetirte. Yo no dije que lo que yo no estoy de acuerdo es que lleguen al gobierno los millonarios. Yo no dije eso. Yo dije que en otros lugares, para hacer una campaña política, hay que llenar dinero, fondos, millones, para que te escuchen, para que te pongan en los medios. A la gente. Yo ahora mismo aquí tenemos 40,000 seguidores. Si cada uno me da 5 pesos. No vaya a decir ya tenemos un millón de pesos. Eso, ¿no? Yo no quiero saber. No, pero para que tú sepas cómo yo voy a hacer mi campaña. Cuando yo pueda hacer campaña, que la voy a hacer, y ojalá que sea pronto para que tú y yo podamos mejorar. Cuando yo vaya a hacer mi campaña, yo en internet hago un crowdfunding y digo, todos los cubanos que me quieran apoyar, pónganme $1. Y yo con eso pongo mis cartelitos y digo mi charla por YouTube y voy a la radio Guamá y voy a Cubavisión y yo voy a hacer mi campañita y yo no voy a ser millonario. Y si tú te postulas y vamos a un debate público en Cuba, te garantizo que te voy a respetar muchísimo y que vamos a poder conversar y darnos la mano y tomarnos un vino después. Y a lo mejor, si no, vino ron. Ah, ron que no. No, es que el ron es para hombre duro, compadre. Yo me doy 2 tragos de ron y me paso durmiendo 3 días. Es que yo nunca he tomado. Solo.
Porque sabes que mi abuelo fue alcohólico. Caramba. El mío también. Tenemos otra coincidencia más. Sí, hermano, mi abuelo era agricultor y en el 56 No, pero lo dejó. se compró un camión. Mi abuelo también. Fíjate qué coincidencia. Mi abuelo era agricultor. Con sus vacas y con sus plantaciones de plátano, se compró en el año 56 un Studebaker, que es un camión. Y transportaba rebeldes y alfabetizador y no sé qué en el camión. Él muy embullado con la revolución. Mi hermano, y en los 70 le quitaron el camión, hermano. Lo único que la única propiedad que tenía, y se quedó sin nada con qué sostener su familia y cayó en una depresión. Por eso te digo, a mi abuelo le hubiera gustado que lo hubieran indemnizado. No son nada más que algunos los que no. Pero no que lo indemnicen. A mi abuelo le hubiera gustado que le respetaran. Porque él apoyó la revolución, porque había una dictadura. Que mi abuelo quería elecciones, mi abuelo quería un país mejor, no un país peor. ¿Tú sabes qué pasó con el camión? Que los que se lo expropiaron, que eran funcionarios del PSC, se descubrió 15 años después que habían vendido el camión y se habían cogido el dinero. Mi abuelo los acusó. El expediente fue a La Habana y viró 30 veces. Y le dijeron que contra el Partido Comunista no se podía hacer una acusación. Resultado, mi abuelo cogió una depresión que casi se muere. Terminó alcohólico por una pila de años. Por suerte logramos hace como unos 7 años que no tomara más. Pero la depresión es algo muy, muy fuerte. Nunca más volvió a ser ese joven emprendedor que era. No pudo sostener más su finca. Los nietos lo ayudaban y eso de hierbar. Le salieron unas úlceras en los pies. Fíjate cómo puede enfermarse un ser humano de depresión y de decepción. Entonces yo viví eso en la familia. Sí. Y por eso mi papá y yo, por el trauma que tenemos del alcoholismo de mi abuelo, no tomamos. No toman ron. No. Hace bien. Oye, ha sido un placer, hermano, la conversación. Lo propio. Y estoy feliz de conocerte. Igual, ¿me permites una última cita para despedir y después tú dices lo tuyo y la conclusión? Bueno, que no sea una provocación. Que no sea una provocación, para no entendernos. Para nada. Dice así: la manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fuera como se presentan, la ciencia entera sobraría. ¿Quién dijo eso? Me parece una buena frase, no la conocía. Carlos Mar. Bueno, pues entonces, una buena frase. Mira, te voy a decir una cosa. Me gusta tu disciplina. Más está decir que con tu visión política, fíjate cómo es, con tu visión política no coincido, pero en ningún porcentaje, ¿ok? Estamos claros de eso. Pero igual has demostrado, en todo lo que he visto de ti, me has demostrado que puedes ser respetuoso, que puedes ser un buen anfitrión. A veces me decepciono cuando veo personas que supuestamente salen a defender la posición mía y lo que hacen es gritarte, querer ofender, y eso no, al final es contraproducente y yo no lo admito. Lo que me da que esas personas se digan que están defendiendo las ideas socialistas y entonces lo que hacen es ser ridículo delante de ti. Te reitero, tu preparación, estás preparado, eres una persona bastante seria con tu trabajo, con lo que haces, pero te reitero, tenemos a lo mejor muchas más cosas en común que diferentes, pero te reitero, yo soy comunista, soy miembro del Partido Comunista de Cuba, defiendo el sistema político cubano, al igual que tú y otros cubanos alrededor del mundo. Pienso que nuestra sociedad es perfectible, lo es, tiene que cambiar algunas cosas, pero opuesto a lo que tú planteas, sin dejar de reconocer la existencia de que existen dificultades que se pueden y deben resolver solamente por cambiar modos de actuación de instituciones, dirigentes, entidades. Si el bloqueo económico, comercial y financiero es una realidad que aplasta todos los deseos de poder redistribuir un poquito mejor la riqueza del país. En mi opinión. Muchas gracias por prestarme tu platea, tu escenario para dar mi opinión. Que además, por respeto que me... Ok, Marlon. Bueno, has hecho una larga conclusión.
Bueno, quiero decirte, tú debes ser el que siempre da las conclusiones ¿cómo se llama esto? En el comité de base, en el núcleo, En el núcleo, porque hace unas conclusiones ahí poderosas. Mira, Marlon, No, para nada. primero te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque hay que tener más valor y yo creo más educación y más valores humanos para conversar o debatir con el diferente que con el igual. O sea, creo que tú, de toda la directa de hoy, la persona que tal vez más valor ha tenido, más que yo, porque este es mi canal, eres tú. Quiero decirte que me gustaría tener este debate frente a todo el pueblo de Cuba y así, amistoso, respetuoso, en el Parlamento de Cuba, y ese es mi sueño. Y te lo digo con mucha seriedad, como mismo te digo que quiero educar a mi hija en que sea una persona de bien. Mi sueño es que nuestro país tenga la educación, la formación democrática, como para ver esta conversación entre dos jóvenes cubanos, pero no solamente en el internet fuera de Cuba, porque los dos ahora estamos fuera de Cuba, sino tenerlo dentro de Cuba. Cuando yo pueda, igual que tú, pensar y hablar sin hipocresía dentro de Cuba, yo creo que vamos a tener la patria más linda y el país más hermoso que podamos construir. Te respeto y estoy honestamente muy feliz de conocerte y ojalá que podamos tener muchos debates y muchas conversaciones. Yo creo que este gesto, este encuentro que hemos tenido, yo creo que le toma el pulso a que nuestra sociedad está cambiando. Así que gracias por eso. Bueno, ha sido Marlon, militante del Partido Comunista de Cuba. Bienvenido todos los militantes del Partido Comunista que quieran pasar por el canal y dar su opinión, alzar su voz. Este espacio democrático no tiene ningún problema con que ellos puedan expresarse acá y serán tratados siempre con el mismo respeto que nosotros queremos ser tratados en una Cuba democrática.